muchísimas gracias por la invitación. Solamente repasar algunas cosas. Estamos en Córdoba, que al igual que Tucumán, cuna de fundamentalismos, cuna de Portal de Belén, cuna de Jorge Escala, o sea que sabemos de lo que hablamos, ¿no? Me parece a mí que es importante, en base a lo que decía César y en base a lo que decía Nelly, por un lado, rescatar a mi modo de ver. Yo apenas tuve oportunidad y antes incluso de que la campaña se pronuncie, salí públicamente a reivindicar el proyecto, un proyecto que me parece que es, no podría ser más parecido o reflejar de mejor forma la demanda feminista de justicia reproductiva. Me parece que si bien tiene algunas cosas que no son exactamente iguales al proyecto de la campaña, tenemos que tener la honestidad intelectual de saber que hay cuestiones que sí o sí forman parte de la negociación política y que eso no lo hace un proyecto más desventajoso o un proyecto malo, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, me parece que hay que reivindicar en esta coyuntura política, en el medio de una pandemia, que el gobierno salga a cumplir una promesa electoral de tanto costo, me parece que hay que poder reivindicarlo, ¿no? Y no me quiero detener en el proyecto, simplemente en algunas estrategias que me parece que van a continuar vigentes incluso de aprobarse o de no aprobarse. En cualquier escenario me parece que las estrategias antiderechos van a estar presentes, ¿no? Entonces me quería referir rápidamente 6 estrategias. Una, confundir IBE e ILE. Me parece que esa ha sido una estrategia del año 2018 de los sectores antiderechos que se ha reproducido ahora y que incluso me atrevo a decir que en el Senado se ha profundizado, ¿no? Esa confusión en términos discursivos permanentes de la IBE y de la ILE, ¿no? Que nos lleva, lamentablemente a veces, con la colaboración de los propios sectores de los feminismos, nos lleva a rediscutir un derecho que tiene 100 años, como es la interrupción legal del embarazo. Entonces, como todavía pareciera que no nos atrevemos demasiado a bancar autonomía sin tragedia, me parece que volvemos a discutir, pobres las niñas madres, ojo, son temas espantosos. Por supuesto que el tema de las niñas madres está mal, el tema de Ana María Acevedo está mal, pero esos abortos eran abortos legales, fueron negados ilegalmente. ¿Por qué? Porque son legales desde 1921. Me parece a mí que a veces esa confusión nos hace como caer a nosotras en la trampa, ¿no? ¿Y por qué digo que es una trampa? Porque volvemos a rediscutir autonomía progresiva, volvemos a rediscutir las causales, si peligro, si el peligro grave, si no, ¿no? Entonces, marco estas cosas porque, bueno, los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos llevan precisamente siglos conservando el status quo. Entonces, a veces nos olvidamos que no solo tienen dinero, sino también tienen estrategias políticas que se despliegan en ese sentido. La apropiación del concepto de vida, ¿no? Autoproclamándose defensores de la vida intrauterina, apropiándose al mismo tiempo del concepto de vida y colocando a todos quienes no piensen igual en la vereda opuesta, ¿no? Lo que Juan Marco Bajones le llama la cultura de la muerte y demás, lo cual tampoco es una estrategia nueva, tiene que ver desde el advenimiento de la democracia, que la estrategia es la misma, ¿no? Desde que hemos empezado a razonar en términos de derechos humanos, se han apropiado del concepto de vida y lo han traducido en términos jurídicos, como marcaba Nelly, la mayoría de las veces de forma infiel, por decirlo de alguna forma, con el derecho, sino más bien traduciéndolo en términos celulares o en términos genéticos o en términos que ni la misma embriología lograría aceptar. Ningún estudiante de medicina que quiera aprobar la materia ginecología u obstetricia va a aprobar hablando de una mórula y llamándole el bebé. O sea, no se sostiene ni siquiera en el propio marco teórico, ¿no? Ese tipo de estrategias, ¿no? La tercera estrategia, ignorar el proyecto de los 1000 días. Si algo se criticó era, a la propuesta anterior, era que
promovía el aborto, favorecía el aborto, ¿no? Como si fuera que un escenario donde no solamente se desincrimine el derecho a decidir, sino que además el Estado respalde como garante del acceso a la salud en los 3 subsectores la prestación médica, que es el correlato del derecho a decidir, significaría promover o favorecer el aborto. Para desarticular eso, el gobierno, me parece a mí de forma muy acertada, dice, no, vamos a mandar legalización y despenalización, pero también vamos a mandar 1000 días. Fíjense ustedes que es la forma de verdaderamente transparentar un Estado que está detrás de las 2 decisiones, la de abortar o la de llevar adelante la gestación. Sin embargo, el proyecto de los 1000 días pareciera que no le interesó a nadie, ¿no? Lo cual nos hace pensar siempre lo mismo, en esa custodia de la vida intrauterina de los conservadurismos religiosos hasta el momento del nacimiento. Y después empieza la era de la meritocracia y ya no le importa a nadie ese ser que nace, ¿no? Porque de hecho yo al menos no escuché un senador, una senadora hablar del proyecto de los 1000 días, ¿no? O referirse al menos en los proyectos, en las audiencias informativas. Luego también una estrategia que me parece bastante significativa es el despliegue de acción política de las jerarquías religiosas, ¿no? Eso ha sido nuevo, eso no se ha visto en el 2018, sí se ha visto ahora. Se ha visto, no se lo ha visto tanto en diputados, pero comenzó en diputados, ¿no? Y cuando digo el despliegue de las jerarquías religiosas, católicas y evangélicas, me refiero puntualmente a obispos, a pastores, a la conferencia episcopal, legitimando una injerencia indebida de las religiones en la arena pública, ¿no? Y digo una injerencia indebida y lo digo como ex católica por el derecho a decidir y lo digo con una formación católica de toda la vida, porque me parece que en una democracia el Estado laico cobra muchísima importancia, ¿no? No olvidarnos que la libertad de culto garantiza con la misma intensidad la libertad de profesar cualquiera de los 5.000 cultos inscriptos o ninguno. Ese despliegue de las jerarquías eclesiásticas con esa injerencia en el debate, me parece que es nociva para la democracia. Ya no hablemos en términos feministas o en términos de la agenda política de derechos humanos, es nociva para el pluralismo, para el debate robusto que precisa una democracia. Y me parece a mí que ha sido mucho más violento este año porque es la primera vez que hemos visto representantes del clero católico, representantes de los sectores evangélicos sentados en invitados, ¿no? Invitados para dar una... Por supuesto que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, por más que se apele o que se trate de encubrir los argumentos de dogma religioso con apariencia de ciencia, con apariencia de derecho, con apariencia de bioética, el dogma religioso trasluce. Eso me parece a mí que se ha visto en diputados, lo hemos visto al padre Pepe y demás, y iba a decir al sapo Pepe, pero hubiera sido una guarangada. La hemos visto, y lo hemos visto en el Senado muchísimo más abierto, ¿no? Y ahí hago como un inciso dentro de esta estrategia del despliegue de las jerarquías eclesiásticas. ¿Por qué? Porque me parece que en el Senado se ha visto ese activismo, a ver, ese secularismo estratégico en acción, ¿no? Ese activismo de senadoras y senadores que se autoproclaman pro vida, se autoperciben pro vida y se identifican en la arena pública como católicos o como evangélicos, defendiendo desde el dogma una posición política, ¿no? A mí particularmente me ha resultado como muy choqueante y me parece que en esta misma línea va la estrategia de las provincias declarándose pro vida, algo que jurídicamente no tiene ningún tipo de eficacia, algo que no tiene validez a la hora de proyectarse al derecho, pero que desde lo simbólico ayuda a construir ese falso federalismo que es el que nos va a llevar a discutir, y que ya lo hemos escuchado en algunos senadores, pero mi provincia es provida, mi constitución dice esto, o mi legislatura...
No como si fuera que el derecho público provincial pudiera garantizar o pudiera disminuir un estándar de derechos humanos más bajo que el de... Digo, todas estas estrategias que no son para nada accidentales y que me parece que se ubican con esta línea de con mis hijos no te metas, que viene del sector evangélico y con... todo el secularismo estratégico y la marcha y salvemos las dos vidas, que es más de la vertiente católica, ambas cristianas, pero las dos católicas. La mala fe, ¿no? Pensaba yo cómo se ha discutido y cómo se ha defendido la objeción de conciencia, cómo incluso hemos salido las feministas a bancar la objeción de conciencia como una herramienta válida, cuando es genuina, cuando no daña, cuando está pensada para defender la propia cosmovisión y no para imponer un plan de vida heterónomo a otra persona. Y en oposición, qué poca ética que hemos tenido del otro lado cuando uno ve cómo se ha trastocado el debate. No hablo puntualmente ya del debate dentro de las cámaras, pero me quería resaltar el tema de los afiches, ¿no? Utilizar el verde, o sea, la campaña sucia en la calle, la campaña sin laicidad dentro de las cámaras, el uso de la prensa hegemónica para referenciar algunos mensajes carentes de laicidad. Me parece que son formas de trastocar el debate que lo que ponen en definitiva en descubierto es que la libertad de conciencia solo se defiende como valor cuando está destinada a preservar la propia conciencia de los conservadurismos, pero la libertad de conciencia como un derecho de toda la ciudadanía, incluso de aquellos que no comparten las mismas preferencias morales que pueda tener yo, no parece ser un valor democrático de los conservadurismos. O dicho de otra forma, le simpatiza, me parece, la objeción de conciencia porque es la forma a través de la cual han generado una herramienta política para vaciar de contenido las políticas públicas que afianzan el derecho a decidir, pero no verdaderamente porque les preocupe la profesión libre de un culto o las manifestaciones éticas o religiosas en un ámbito de igualdad y sin privilegio, y sin que el Estado privilegie una religión por sobre otra, ¿no? Me parece ahí que hay una falta de ética en la... que lo resumiría en más o menos a lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Porque son un poquito contradictorios. Y la última, me parece a mí que la última estrategia, en última instancia, es inhabilitar de cualquier forma la posibilidad del diseño de un plan de vida autónomo que no coincida con el dogma religioso. Uno se preguntará, ¿por qué es este? Porque, a ver, se ha sancionado el divorcio, la identidad de género, el matrimonio igualitario, ¿por qué el aborto tiene tantas resistencias? Me parece a mí que el aborto tiene tantas resistencias no solamente por el tema de si es pecado o no es pecado, si el asesinato no es asesinato, si la confusión de los términos religiosos con jurídicos. Me parece a mí que tenemos que reconocer como sociedad que estamos peleando el último bastión patriarcal, no solamente el derecho a decidir, desafiar el mandato de maternidad obligatoria, sino que detrás de la decisión o detrás del reconocimiento del derecho a abortar dentro del primer trimestre, se cuestiona también la heteronorma como regla social y en última instancia la familia cristiana tal y como la conocemos, que es como nos han contado que era la célula fundante de la sociedad y demás. Me parece a mí que lo que estamos en definitiva discutiendo o lo que estamos tratando de subvertir es un orden sexual jerárquico que se alimenta a propósito de la falta de control o de la falta de soberanía sobre nuestros propios procesos reproductivos y que los conservadurismos religiosos, los neoconservadurismos políticos también reconocen en este derecho a decidir una pérdida de poder, o si se quiere, una compensación o una equiparación en una desigualdad estructural
que ha servido históricamente para consolidar ese lugar de subordinación. Entonces, yo llego hasta acá. Yo como soy una optimista serial, yo siempre estoy segura que va a ser ley. Y si no, me hacían una nota esta mañana, y si no llegara a ser ley, yo creo que nosotras, las feministas, compartimos o vivimos algo que los conservadores es imposible que lo vivan, ¿no? El placer, la garra, la fuerza de pelear por un derecho, de pelear por lo que creemos que es justo, de pelear por, en última instancia, un mundo más habitable, no necesariamente para mí, porque la verdad es que yo voy a abortar como lo he hecho donde se me cante la gana, y nunca voy a ir presa, nunca voy a exponer mi vida, sino por un mundo más justo para otros incluso. Va a ser que si no es ley ahora, será ley el año que viene o el siguiente. Nosotros vamos a seguir en la misma. Y si es ley, todos los problemas vinculados al acceso, que van a continuar porque las resistencias siguen iguales, nos van a encontrar igualmente unidas y organizadas, ¿no? Yo siempre pienso, qué triste debe ser la lucha para conservar un status quo, sobre todo cuando ese status quo es de crimen, es de muerte, es de injusticia y sobre todo es de mucha, mucha desigualdad. Yo llego hasta acá.